Le agradezco enormemente que esta mañana nos acompañe aquí en el estudio de Noticias 7 AM el doctor Jesús Roberto Gastelum Acosta. Él es el director de la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama del IMSS en Baja California. Esto, por supuesto, entre otras cosas, para tratar temas como los que nos ocupan en el mes de octubre, que es el de la sensibilización sobre el cáncer de mama, la prevención de los cánceres en mujeres, pero este mes más dedicado al cáncer de mama. Doctor, gracias por su tiempo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos promoviendo precisamente este mes, ¿no? Que es el mes de la lucha por el 19 de octubre y la sensibilización para atender el cáncer de mama como problema de salud pública. ¿Podremos empezar con un panorama, doctor, respecto a esto que ya nos habían adelantado, que lamentablemente la incidencia, la mortalidad por cáncer de mama, tanto en el país como en Baja California, sigue sin darnos cifras alentadoras? Sí, claro que sí. Te cuento un poquito, como estábamos precisamente mencionando, bueno, en el mundo el cáncer de mama en la mujer sigue siendo el más prevalente. Y en México y en Baja California y en Tijuana no es la excepción. Te cuento un poquito de lo que hacemos en la clínica. Tenemos el servicio de mastografías y la paciente que tiene un resultado, un hallazgo anormal, pues pasa a una evaluación y de ahí pasa a biopsias. Entonces, si comparamos el histórico que traemos del 2023 en biopsias particularmente y en pacientes positivas a cáncer, a septiembre del año pasado teníamos 130, a septiembre de este año tenemos casi 160 pacientes. Entonces, sí va marcando una diferencia, un aumento, lo que nos ratifica lo que ya sabemos que estamos comentando, que sigue siendo el cáncer más prevalente en la mujer, ¿no? Y volvemos entonces pues al tema, yo sin ser experto, pero le paso a usted, doctor, la voz para que ahonde en ello, en el tema de ser oportunos en la detección de, creo que de cualquier enfermedad, me atrevo a decirlo, pero más cuando hablamos de un cáncer que puede ser curable. Sí, claro, claro, claro. Es muy buena la pregunta porque, bueno, sabemos que hay factores de riesgo directamente relacionados con la paciente, pero hay factores de riesgo que no son inherentes a la paciente. Aquí lo importante es en la prevención, aquí entra particularmente la detección oportuna, como bien lo menciona. La detección oportuna inicia con un estudio que es la mastografía. ¿En qué pacientes se hace? Bueno, en mujeres de 40 a 69 años, en un rango de cada 2 años, puede hacer cada año también la mastografía si tiene una indicación médica para seguimiento por alguna lesión previa o por alguna sospecha previa. Y es importante porque la prevención radica en acercar en este mes en hacer esa sensibilización para que las pacientes se acercan. Te cuento también que nosotros por capacidad instalada tenemos 3 mastógrafos de última generación, son digitales, son equipo pues nuevo relativamente. O sea, los más avanzados de vanguardia, pues. Exactamente. Y aparte de eso tenemos un mastógrafo especializado que es de tomosíntesis, diagnóstico y de estereotaxia. Entonces son un tipo de biopsias que no hay en cualquier parte. Baja California, con esa clínica de mama, está ahora sí que en los 7 estados que nada más tienen ese servicio o esas clínicas especializadas para la detección oportuna. Entonces lo que hacemos ahí es muy, muy importante y lo que hacemos es hacer un diagnóstico temprano. Es la manera de prevenir, una de las maneras de prevenir precisamente ese cáncer. Cuando se localiza en una región específica que son un cúmulo de células, ahí es donde entra la prevención. Ahí es donde podemos incidir en un pronóstico para la paciente a mediano plazo. Ahora, ¿cada cuánto, o sea, con qué frecuencia se tiene que hacer una mastografía una mujer? También estaba leyendo que hay hombres que en ciertas condiciones también se deberían de hacer una mastografía. ¿A partir de qué edad, promedio? Y pues ahora sí que pregunta triple, ¿y en qué momento ese promedio de edad pues no me aplica y a lo mejor yo me lo tengo que empezar a hacer más joven? ¿En qué condiciones sucedería eso? Ok, vamos a empezar desde los 20 años. A partir de los 20 años las mujeres se tienen que autoexplorar. Y para eso pues tienen que acercarse a los servicios de salud con una enfermera, con un médico para que les enseñe la técnica. A partir de los 25 no solamente se tienen que autoexplorar con esa técnica, se tienen que acercar a los servicios de salud para que ya hagan una exploración dirigida. Y obviamente a partir de los 40 a los 69 años ya tenemos que hacer un estudio de tamizaje, que es de mastografía, cada 2 años. Como lo mencionaba hace un momento, el mastógrafo se hace, son 4 proyecciones que se hacen de las mamas y si hay un hallazgo de seguimiento que el médico indique que por ese hallazgo puede ser antes, él lo indica. Hay
pacientes que tienen que tener un control mastográfico cada 6 meses, hasta por 2 años o 2 años y medio, porque estamos dándole seguimiento a una lesión muy particular que el médico está diagnosticando por ese método específico, que es la mastografía. ¿Qué es importante? Bueno, que la paciente, si se detecta síntomas sugestivos en la autoexploración, pues se acerque a los servicios y el médico, en este caso, o la enfermera, van a canalizar a ese paciente en función de lo que ellos verifiquen que refiere la paciente. Son factores de riesgo, es la exploración y ya va a ser canalizada para un estudio. Te pongo otro ejemplo. Si tú tienes una paciente como médico que tiene 30 años o una paciente que tiene 35, no es para tomarle quizá una mastografía, pero con la exploración y con esos factores la va a canalizar para hacerle quizá un ultrasonido, que es el método idóneo para ese rango de edad, el cual nos va a descartar o nos va a señalar una normalidad y por ende un seguimiento. Mitos y realidades de esto, doctor. De repente ya sabe que con las redes sociales tenemos que estar con esta lucha constante con las fake news. Así es. ¿Qué tan cierto o qué tan falso es que cuando a una mujer se le detecta cáncer de mama, pero es muy joven, es peor? No. ¿Hay realidad en esto o es relativo? Bueno, hay varios tipos de cáncer. Es decir, cáncer de mama, hay subtipos de cáncer. Eso es importante. Entonces hay unos cánceres que sabemos que pronósticamente, hablando del pronóstico, pueden ser más agresivos. Eso es muy diferente, pero eso no es un mito, eso existe. Obviamente que tiene mucho que ver la etapa en la cual la paciente se acerca a los servicios, que eso también es muy importante señalar, porque si la paciente es joven, pero se acerca cuando tiene síntomas ya sugestivos de cáncer, sugestivos, más no cáncer, sugestivos, que es que llega con una masa, que la consistencia de esa masa es pétrea en sus mamas, que tiene bolitas en las axilas, que tiene cambios en la coloración de la piel, retracción del pezón, pues estamos pensando directamente ya en un cáncer, ya en una patología mamaria benigna. Muchas pacientes en etapas tempranas, más tempranas de la edad, antes de los 40 años, pues no se atienden de manera oportuna, aun cuando han detectado algunos cambios en sus mamas y bueno, llegan a un estadio ya no, digamos, temprano, y eso es lo que ensombrece el pronóstico. Es decir, queremos detectar esos cánceres, como te decía, cuando son in situ, cuando están en un cúmulo muy localizado de células, y ahí es donde entra la mastografía como método idóneo diagnóstico. Entonces estamos hablando en este momento de detección temprana, de un correcto y de un correcto diagnóstico, además a tiempo. Y antes de ir a la parte del tratamiento y comentar un poquito, porque además me imagino que es muy complejo y que cada caso se tiene que atender en sus particularidades, doctor. Pero antes de ello, pues yo sí quiero traer a la mesa algo que finalmente va a ser un jalón de orejas para los pacientes, y ahí nos incluimos todos, hombres y mujeres. Y es que ayer de Proncavi nos daban una cifra bien preocupante, que decían, uno de los mayores problemas que tenemos con la mortalidad, cuando hablamos, o mortandad, cuál será el término correcto, cuando hablamos de cáncer de mama, es que servicios públicos, IMSS, o Secretaría de Salud, organismos no gubernamentales, servicios públicos, tienen equipo de vanguardia, tienen equipo disponible. Y me da una cifra, espero no equivocarme, pero dice, nosotros, por ejemplo, como ONG, tenemos, creo que como unas 2,000 mastografías disponibles, y lamentablemente nos llegan solamente 200, 300 mujeres. Dice, pues yo no puedo ir por todas las mujeres y decirle, ándale, vente hasta la mastografía, y le comentaba antes de entrar al aire, pues no podemos ir a su casa a traernos de la manita. Así es. ¿Qué decirle a las pacientes? En este caso digo las pacientes porque son obviamente las más afectadas por cáncer de mama y estamos hablando de ese tema, aunque creo que también aplicaría para todos. Usted como doctor, ¿qué diría ante esta circunstancia? Y si también en el sector público y en el servicio específico del IMSS viven algo parecido. Sí, mira, sí vivimos algo parecido. La capacidad de la clínica para hacer diariamente son más de 150 mastografías por día. Nuestras agendas generalmente están al 70%. ¿Qué quiere decir eso? Que nos ponen 100 citas, 120 citas y tenemos capacidad para que las pacientes lleguen de manera espontánea. No llegan muy pocas pacientes. La mayor parte son referenciadas de las unidades de medicina familiar. Pero lo que señalas es importante, porque si yo tengo espacio para hacer 150 mastografías para tener esa cobertura y nada más hago 100, son 50 pacientes que me quedan libres, 50 espacios. Esas pacientes, cuando nos lleguen quizá ya referenciadas porque tienen un problema, ya no van a ser, obviamente, ya no van a estar en un estadio inicial, porque pasaron 6, 8, 10 meses o hasta un año con síntomas y obviamente
en el momento en que se hace la mastografía, si es oportuna, pues el pronóstico es mucho, a mediano plazo es un mejor pronóstico para la paciente con el inicio de tratamiento oportunamente. Eso también es importante señalarlo. Entonces, contestando tu pregunta, sí tenemos capacidad instalada, sí estamos, digamos, con esos lugares que sería importantísimo que se ocuparan para que las pacientes se acerquen a nosotros. ¿Qué es lo que yo les digo cada año en este mes? Todos tenemos una mamá, todos tenemos una esposa, todos tenemos una hermana. Hay que preguntarle, así como lo preguntamos cómo estás, hay que preguntarle, ¿ya te hiciste tu mastografía? ¿Ya te hiciste tu detección de cáncer cervicuterino? Para acercar. Es lo que yo les invito cada año, porque todos tenemos, les digo, una esposa, una mamá, una hermana, una abuela. Entonces sí es importante, así como le preguntamos, ¿cómo te ha ido? ¿Ya te hiciste tu detección? ¿Ya te acercaste a hacerte Sí, eso? claro. Eso es importantísimo. Pregunta ¿no? que se vuelve obligada ante la prevalencia de esta terrible enfermedad. Ahora, doctor, lamentablemente ya nos ganó el tiempo, nada más me queda un minuto. Vamos a dejar la invitación abierta para que regrese muy pronto y hablemos de la parte de tratamiento y de qué pasa una vez que una mujer se le diagnostique, cuáles son los panoramas, a qué se va a enfrentar, que también sé que en el IMSS tienen de los tratamientos más avanzados. Así es. Y creo que valdrá la pena hablar de ello. Pero antes de despedirnos, así rapidito, porque le digo, me queda un minutito, ¿tienen actividades específicas en el IMSS, en esta unidad de detección y diagnóstico de cáncer de mama durante octubre? Porque recuerdo que generalmente tienen jornadas más activas, que salen más, salen a hacer como mucha campaña a la calle, a las colonias. ¿También tendrán esto o ya tienen esto este mes ustedes? Sí, claro, claro. Empieza desde las unidades de medicina familiar, se promueve obviamente por el mes la sensibilización y se canalizan una mayor cantidad de pacientes. Se trabaja con empresas también, con la ¿Hacen industria. jornadas en las empresas? Se llama a las empresas y se llegan camiones, se organizan jornadas para que lleguen. También se promueven talleres, el año pasado hubo uno de pintura, este año también está programado para las pacientes, para la sensibilización, y también se promueven talleres para realización de implantes de manera artesanal, por ejemplo. Entonces, son algunas de las actividades para que hacemos. Les quitan, Exactamente, con las mismas pacientes. Perfecto. Entonces, son varias actividades. Otro tema para que hablemos en alguna otra ocasión, si nos los permite, doctor. Claro que sí. La invitación queda abierta. Mientras tanto, pues hoy le agradezco enormemente su visita para, ahora sí, abrir boca para este tema con motivo del mes de octubre, y nos vemos muy pronto para desglosar estos otros temas que se nos quedaron sobre la mesa. Cuando gusten visitarnos y cuando gusten invitarnos, aquí estaremos. Con gusto. Perfecto, muchas gracias. Es el doctor Jesús Roberto Gastelum Acosta, el director de la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama del IMSS Baja California.